Hola, mi nombre es Andrea Lemos y hoy vamos a hablar del transporte marítimo. El transporte marítimo puede trasladar personas o cosas, cargas líquidas, sólidas o gaseosas, por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque. El transporte marítimo en el ámbito mundial es el modo más utilizado para el comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto como el contenedor como graneles secos o líquidos. El transporte marítimo es por su propia naturaleza internacional, aunque existe el cabotaje a lo largo de las costas de un país, teniendo en cuenta que el planeta Tierra está cubierto por agua en sus 2/3 partes. El hombre ha buscado la manera de viajar sobre el agua. Así, el agua ha unido diversas partes del globo terráqueo porque los barcos navegan por ella. El transporte de personas por vía marítima ha perdido mucha de su importancia debido al desarrollo de la aviación comercial. Subsiste de forma significativa solamente en dos ámbitos: las travesías cortas, pequeñas distancias entre islas o dos orillas de un río, y los cruceros turísticos. El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional, a diferencia del transporte aéreo, el transporte por carretera o el transporte ferroviario. El transporte marítimo permite evitar grandes cantidades de mercancía a un coste muy económico. El transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional de mercancías. Los principales agentes de transporte marítimo son Occidente y las nuevas economías asiáticas: Sudeste Asiático, China, Corea, países del Golfo Pérsico e India. Características del transporte marítimo: gran capacidad. Se pueden transportar grandes masas de graneles o de contenedores. Los grandes petroleros, llamados Ultra Large Crude Carrier, tienen una capacidad de más de 500 toneladas de peso muerto. Los mayores buques portacontenedores actuales tienen una capacidad hasta de 18 toneladas de peso muerto, equivalentes a 165 toneladas de peso muerto. Ámbito internacional. Es el mejor medio para trasladar grandes volúmenes de mercancía entre los puntos alejados geográficamente. Además, el desarrollo de autopistas del mar y el transporte marítimo de corta distancia permite la combinación del transporte marítimo con otros medios de transporte. Flexibilidad y versatilidad. La flexibilidad, debido a la posibilidad de emplear buques desde pequeños tamaños de 100 toneladas de peso muerto hasta los VLCC. La versatilidad, porque se han construido buques de diversos tamaños y adaptados a todo tipo de carga. Además de los tradicionales cargueros, existen buques portacontenedores metaneros para cargar rodante, para carga refrigerada y para generales sólidos. Tipos de buques. Existen buques de muchos tipos apropiados para distintos tipos de carga. La mayoría de los buques mercantes pueden incluirse en la siguiente categoría: buques graneleros. Transportan grandes volúmenes de minerales. Los accesos de las bodegas están diseñados para facilitar la carga y descarga por cucharas o mangas. Se pueden reconocer por escotillas en formas de caja que cubren prácticamente toda la cubierta principal. Número 2. Buque portacontenedores. Son buques de carga que transportan la totalidad de su carga en contenedores. Son partes de transporte intermodal que trasladan la mayoría de cargamentos seco mundial. La mayoría de estos buques navegan propulsados por un motor diésel con tripulaciones de 10 a 30 personas. Los buques contenedores son los más versátiles y han ido evolucionando rápidamente, ya que la mayoría de las mercancías puedes transportarlas en contenedores de 10, 20 y 40 TEUs, siendo los de 20 TEUs los más utilizados. Asimismo, estos contenedores pueden ser refrigerados, adaptados para el transporte de líquidos, transporte de vehículo. Prácticamente se pueden transportar todos en contenedores. Número 3. Buque tanque. Son buques para cargas líquidas. Si transportan crudos de petróleo se llaman petroleros.
Pueden estar diseñados para gases licuados, se llaman gaseros. Por ejemplo, los metaneros. Para productos químicos se llaman quimiqueros. Número 4. Buque frigorífico. Se utilizan para transportar productos perecederos que requieren una atmósfera con temperatura controlada, como frutas, verduras, carnes, pescados, productos lácteos y otros alimentos. Buque para carga rodante. Son capaces de transportar cualquier plataforma con ruedas, gracias a la rampa de acceso. Buque costero o barco de cabotaje. Tienen un casco que les permite navegar en aguas poco profundas cerca de la costa donde existen arrecifes u otros escollos. Transbordador o ferry. Son buques de tipo RO dedicados al transporte de pasajeros, y sus vehículos forman parte del transporte público de ciudades rodeadas de agua como Venecia. Crucero. Barcos para el transporte de pasajeros por placer o por turismo y ocio. Barcaza. Consuelo plano para el transporte de mercancías con ríos y canales poco profundos. Transporte marítimo en régimen de fletamentos. El transporte en régimen de fletamentos se ocupa del tráfico de grandes volúmenes de mercancía como graneles sólidos, cereales, minerales, graneles líquidos y petróleo. Productos industriales que se transportan en gran número de unidades, como automóviles o plantas de fabricación completas. Los contratos de explotación de buques más frecuentes son fletamentos a caso desnudo, fletamentos por viaje y fletamentos por tiempo. El contrato se concreta en un documento llamado póliza de fletamento, PF o Charter Party. En una póliza de fletamentos, fletador y fletante acuerdan, entre otras cosas, el tiempo de plancha, que es el tiempo que el barco debe permanecer en puerto dedicado a las operaciones de carga y descarga. Transporte marítimo en línea regular. La línea regular es la adecuada para el tráfico de carga general y contenerizada, que suelen ser mercancías de mayor valor que las vistas en el apartado anterior en régimen de fletamentos. Como productos industriales y bienes de consumo, el contrato de transporte marítimo en línea regular se conoce como conocimiento de embarque. La principal ventaja de la línea regular es ofrecer escalas frecuentes, mantener tarifas estables y garantizar la duración del servicio a largo plazo. Al contratar el transporte marítimo se debe conocer qué operaciones y gastos están incluidos en el flete. Los términos de línea o liner terms son las condiciones establecidas por la línea en las que el buque de línea toma su cargo de mercancía para transporte. El transporte marítimo y el comercio internacional. En las operaciones de compra-venta internacional, frecuentemente el transporte de la mercancía se realiza por mar. Un contrato de compra-venta internacional de mercancías incluye, entre otros, el precio y el modo de transporte. Para delimitar las responsabilidades y exportador e importador en estas transacciones se utilizan las Incoterms o términos internacionales de comercio. Los Incoterms apropiados para el transporte marítimo son FAS, FOP, CFR, CIF, CPT, CIP, DES y DEQ. Los Incoterms. El transporte marítimo es el eje más importante en el comercio mundial y en la globalización. Es por eso que la Universidad Andrés Bello imparte esta carrera para poder responder satisfactoriamente todos los requerimientos de la gestión marítima y portuaria. La carrera de Ingeniería en Transporte Marítimo ofrece un perfil de egreso que está estructurado con asignaturas que son las que específicamente se requieren en el ámbito marítimo portuario. Los alumnos que se han ido incorporando al mundo laboral han ido estableciendo un prestigio del éxito que esta carrera le ofrece a ellos como profesionales. Es por eso que nosotros invitamos a que los estudiantes puedan conocer de esta carrera, porque las bondades que la carrera le ofrece a ellos una alta empleabilidad y un alto prestigio que se ha ido El convenio de construyendo Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar de 1974 fue modificado por su protocolo del 2002, aprobado el 1 de noviembre del 2002 bajo